Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar un domingo más en sus casas. Estamos contentos, estamos felices en casa. El día de esta semana se casó el más chico de mis hijos y damos gracias a Dios por él y lo bendecimos. Sigue en Australia y algún día va a volver. Hay un tema que hoy quiero hablarles. Este tema surge de las primeras lecturas del plan de lectura que estamos comenzando este año. Llamó mucho mi atención y sobre este tema vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, ayúdanos, queremos entender, queremos fluir en tu verdad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al capítulo 1 de Génesis, versículo 1. El inicio, el principio. El versículo 1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Lo primero que nos menciona aquí la Biblia, con lo que abre Dios su palabra, es diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, ya existía. Y nos describe cómo estaba la tierra. En el versículo 2 nos da una descripción muy clara de cómo estaba la tierra. Y dijo, estaba desordenada, estaba vacía y había oscuridad. Dice que la oscuridad cubría. Cuando empecé a leer esto llamó fuertemente mi atención y déjeme decirle algo. Cuando yo entré a estudiar en la secundaria y estudias física elemental, me dieron una definición técnica de lo que es la oscuridad. Se me grabó mucho y déjeme decirle lo que a mí me enseñaron. La oscuridad es ausencia de luz. Esa es la definición de la oscuridad. Ausencia de luz. Es decir, cuando la luz aparece, la oscuridad desaparece. Porque cuando hay luz, ya no hay oscuridad. Y empecé a leer y me llamó mucho la atención que la Biblia empieza hablando de la oscuridad que había en la tierra, que estaba desordenada y estaba vacía. Y esto me recuerda mi vida y probablemente le recuerde la suya, de cómo estaba su vida en un principio antes de conocer a Jesús. Desordenada, vacía y con total oscuridad. No sabíamos nada de Dios. Y me identifiqué con eso, pero seguí leyendo. Me doy cuenta que los siguientes versículos de Génesis empieza la creación. La creación empieza y en el versículo 3, en el primer día, lo primero que Dios hace, lo primero que Dios hizo, lo dice el versículo 3, dijo Dios que haya luz y hubo luz. Que haya luz y hubo luz. No dice que la hizo, o sea, dijo que haya luz y hubo luz. Versículo 4 dice, y Dios vio que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad. La luz de la oscuridad. Ahora, me llama mucho la atención, no lo vamos a leer, pero si usted ve toda la secuencia de la creación, lo primero que Dios va y pone es la luz. Pero la cuarta cosa que Dios hace es poner dos lumbreras. Una para la noche y otra para el día. Entonces, no estaba hablando de la luz natural, estaba hablando de otro tipo de luz. ¿A qué luz se refería? ¿De qué está hablando el libro de Génesis?
La respuesta la encontramos en el capítulo 1 del libro de Juan. Libro de Juan. Déjeme decirle algo, siempre que yo puedo guiar a una persona a Jesús, que le puedo hablar de Jesús, siempre recomiendo algo que a mí me recomendaron. Si quieres conocer a Dios, si quieres entender de Dios, lee el libro del Evangelio según San Juan. Eso fue lo que yo hice. Y quiero ser bien honesto con usted, no entendí mucho de lo que leí, pero sí empezó a haber luz en mi vida cuando yo empecé a leer el Evangelio de Juan. Y en el versículo 1, quiero que entendamos lo que dice Juan. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ok. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Quiero que sepa algo. Está hablando de Jesús y ahorita lo vamos a entender. Versículo 3 dice Juan, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, versículo 4, y vea lo que dice ahí. Y su vida trajo luz a todos. De la luz que está hablando Génesis es de esta luz que es la misma persona de Jesús. Versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Déjeme decirle algo. Una vez que conocemos a Jesús, una vez que tenemos contacto con Jesús y empezamos a desarrollar una relación, una asociación con Él, podemos entender que la oscuridad empieza a desaparecer en nuestra vida. La oscuridad es andar avanzando sin tener un rumbo definido, sin caminar a ningún lado. Es solo ir viviendo porque estás viviendo, pero no tienes un rumbo definido. Cuando conoces a Jesús, entiendes un rumbo, entiendes que tienes un propósito, entiendes que tienes una identidad, entiendes quién te formó y hacia dónde Dios te quiere llevar. De la luz que está hablando Génesis, es de la vida misma que Jesús nos da. Jesús mismo lo declara. Vamos a Juan 8:12. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús lo declara, está en su palabra, es clarísimo. Es clarísimo. Jesús les dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que provoca el conocer a Jesús es que empieza a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Esto no es religiosidad, esto es práctico totalmente. Totalmente práctico. Y quiero que entiendas algo, este tema está por toda la Biblia, prácticamente todos los libros, no todos, hablan de la luz. De alguna u otra manera como tema, pero todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Todos. El mismo David en un salmo dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Ese es el Salmo 43:3. Otro salmo, que es el Salmo 97:11, dice, envía tu luz, la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Entonces yo puedo entender que cuando la luz de Dios brilla en nuestras vidas,
eres un justo y hay alegría en tu corazón. Lo que les quiero decir esta mañana, amados, es que Dios quiere que tú y yo conozcamos a Jesús y empecemos a vivir como Él vivió. Él vino a traer luz a nuestras vidas. Él vino a darle sentido a nuestra vida, vino a darle dirección a nuestra vida, vino a darle propósito, vino a darle identidad, vino a forjar un carácter en nosotros. Este es el mensaje de la Biblia. No simular que somos buenos, es reflejar la vida de Jesús. ¿Cuándo puedes reflejar la vida de Jesús? Cuando Jesús y tú han empezado a vivir un camino juntos. Dice, por ejemplo, Primera de Juan, no vamos a leer el versículo, pero Primera de Juan dice, si alguien aborrece a su hermano y cree que camina en la luz, está equivocado, camina en obscuridad, porque no conoce a Dios. Una vez que conoces a Jesús, una vez que vienes y rindes tu vida, tú acabas con la oscuridad y el desorden en tu vida y empiezas a darle la forma de Dios. La Biblia dice que nadie prende una luz para meterla abajo de algo para esconderla. La pones en lo alto para que ilumine todo. Y quiero que entendamos algo. Quiero que vean en Mateo 5:14 qué fue lo que dijo Jesús de nosotros. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una vez que tu vida empieza a cambiar, nadie puede apagar lo que tú eres. Dios nos ha puesto como luminarias en este mundo para mostrar una realidad de la ausencia de obscuridad que la luz de Jesús ha traído a nuestras vidas. Y esto no es simulación. Esto es una realidad y es una verdad. Dios quiere que tú y yo brillemos como lumbreras en este mundo desordenado, vacío, con temor y angustia. Lo que trae alegría a nuestros corazones es saber quién nos cuida y quién nos ama, a quién pertenecemos, quiénes somos, qué hemos recibido de Él. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 5, versículo 8. Hay una exhortación importante. Efesios 5:8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de obscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, dice Pablo, vivan como gente de luz. En un inicio había oscuridad. Todos estábamos en obscuridad. Pero ahora hay luz. Y esta luz proviene de Dios. Por lo tanto, dice, vivan como gente de luz. Tú y yo hemos sido puestos para brillar alrededor de los demás. Para mostrar que Jesús realmente ilumina nuestras vidas y cambia la esencia de nuestra vida. Dios quiere que brillemos. Hay demasiada gente en obscuridad a nuestro alrededor. Hay demasiada gente caminando sin rumbo. Hay demasiada gente perdida, extraviada, anhelando, clamando. Y déjame decirte algo. Leí el otro día un libro que estoy leyendo y el autor hablaba algo que me dejó verdaderamente impactado. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un hueco. Con un hueco que solo puede llenar con la presencia de Jesús. Ese hueco es un hoyo oscuro en el cual tú y yo caminamos cuando no conocemos a Jesús.
Cuando nada te sacia, cuando buscas llenarlo y no puedes, es porque no has encontrado el rumbo en tu vida. Y la forma en que Dios llena ese hueco es con la presencia de Dios en nuestra propia vida, que es el diseño original de Dios. Que tú y yo vivamos en comunión con Él y caminemos con Él. Vivamos plenamente. Avancemos hacia Él. Todavía el libro de Génesis lo menciona. El último capítulo de Apocalipsis, el último capítulo habla de la luz. Dice que esa luz ya no va a ser necesaria cuando estemos delante de la presencia de Dios. Porque entonces llegaremos al punto final del propósito en nuestras vidas. Ese es el anhelo de Dios. Pero mientras estemos aquí, tenemos que llevar esa luz y hacer que esa luz crezca en nuestras vidas. Dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. Y muy pronto, algún día, estaremos en la plena y total luz. Cuando preparaba este estudio me recordé de Pablo. Pablo andaba persiguiendo a los creyentes. Andaba tras ellos. Pero de momento tuvo un encuentro con una fuerte y luminosa luz que lo derribó. Esa luz, amado, transformó la vida de Pablo. Y lo menciono por lo siguiente: si tú no has tenido un contacto con Jesús, no has tenido un encuentro con esa luz, no entiendes quién es Jesús. Pablo andaba persiguiéndolo, pero llega la luz y lo primero que dice Pablo es: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y quiero que entiendas a alguien. Dice la Biblia que cuando alguien rechaza la luz, es porque tiene miedo que sus temores salgan a la luz. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, es para mostrarnos y entender cómo está nuestra vida. Y exponer todo tal cual somos. Tal cual somos. Me llama muchísimo la atención que en el mismo libro de Génesis, al inicio, dice que Dios creó a Adán y Eva y estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo cada vez que leía eso, dije, ¿por qué no los hizo y les puso ropa? Porque tú y yo estamos acostumbrados a vivir cubiertos. Y cuando Dios nos menciona que hizo a Adán y Eva y estaban desnudos, es porque no tenían nada de que avergonzarse, porque estaban justo en la presencia de Dios. Cuando nos desnudamos, es cuando la luz de Jesús entra en nuestra vida y nos muestra quiénes somos, pero también nos muestra a dónde nos quiere llevar y qué cambios tenemos que hacer. Si tú no conoces a Jesús, yo quisiera orar por ti en esta mañana. Cierra tus ojos muy rápidamente y dile: Señor, yo reconozco que hay obscuridad. Yo reconozco que hay pecado en mi vida. Yo reconozco que no vivo correctamente. Rindo mi vida a ti, Señor Jesús. Quiero que tu luz venga a mi vida y la transforme y la cambie. Que yo pueda ser portador de tu luz, porque quiero vivir en la luz. Quiero dejar de cometer errores, de seguir mis instintos, mis caprichos y mis malos deseos para obedecer a la dirección de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerte lo que dice Génesis 12:2 y dice esto: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y sabes, yo creo algo,
que en este tiempo, en este año, Dios quiere bendecirnos y Dios ha bendecido tanto nuestra vida. Pero no solamente, esa es una parte, ser bendecidos es la primera parte, pero la segunda parte es que Dios nos bendice para poder bendecir. Así es que quiero animarte que juntos este año podamos pedirle a Dios, quiero ser bendecido para poder bendecir a otros. Y este es el corazón de Dios, que no solamente es Dios nos va a bendecir a nosotros, sino que a través de nuestra vida, a través de quienes somos, podamos bendecir a más. Así es que muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la generosidad, por lo que tú has aportado. También quiero recordarte que tenemos diferentes maneras en la cual tú puedes dar, y eso es a través de OXXO, transferencia electrónica. Muchísimas gracias por conectar este domingo con nosotros. Sabemos y creemos que este mensaje puede llegar a más personas. Así que quiero animarte a que puedas compartir el link, puedas mandar a través de Facebook la invitación, que puedas compartirlo, porque yo sé que esto puede llegar a más personas. Así es que, pues que tengas un excelente domingo y disfruta tu familia.